Muy bien. Entonces, estaba diciendo que para continuar con el teórico de acotación o acotado, hoy vamos a comenzar a ver lo que tiene que ver o lo que hace referencia a cuando tenemos que acotar un arco. Y en este caso voy a hacer acá una aclaración. Todo lo que yo les muestro en el PowerPoint es la norma. No es algo que no tengan de dónde estudiar. Está en la norma. Solamente que yo lo pongo de esta manera y lo presento así para poderles explicar si ustedes hay una interpretación del texto que establece la norma que no puedan entenderlo. Entonces, este es el momento de que evacuemos la fecha. Y les estaba diciendo que si tenemos que hacer o acotar un arco, vamos a tomar líneas auxiliares desde los extremos de ese arco, como en este caso, que estoy mostrando, que dice que hay un arco de 36, a través de lo que son esas líneas auxiliares. Esas líneas auxiliares de cota, que esto ya lo hablamos, tienen que ser paralelas a la bisectriz del ángulo central. Bisectriz, que lo vimos en la unidad 1. Esta es la bisectriz de este ángulo. Entonces, paralela a ella y por los extremos del arco, voy a trazar esas líneas auxiliares de cota para poder ubicar con una línea paralela al arco hasta llegar a la línea auxiliar de cota. Esto es muy simple, pero ¿qué pasa? Ahora dice que esa línea de cota va a ser un arco concéntrico con el arco que acotamos. Yo lo dije paralelo para que me lo interpreten y lo entiendan de otra manera. Pero es un arco concéntrico, es decir, que tienen el mismo centro que el arco que estoy acotando. Y para un arco con ángulos centrales que sean mayor a 90 grados, esa línea de cota va a ser también un arco concéntrico, pero ¿cómo? La línea auxiliar va a partir desde las líneas auxiliares que están en dirección al centro del arco que estoy trazando. Es decir, supongamos que yo tengo que acotar esto que son mayores a 90 grados, que tengo que tomar. Entonces, ¿qué voy a hacer? A partir del centro de donde yo trazo el arco, tengo un eje, fíjense, un eje y un eje. A partir de ahí voy a levantar una línea auxiliar de cota y voy a trazar un arco concéntrico paralelo o un arco de cota, línea de cota como arco concéntrico. Y esta es la clave. Está cargado la norma arquitecta en el campus. Buenísimo. Por favor. Perfecto. Gracias, profe. Y en este otro caso, en donde yo, fíjense, acá tengo una cota mayor a 90 grados, dice que vale 102, me dice esta medida, y es donde dice que voy a tomar el centro, voy a trazar una línea horizontal, luego voy a trazar una línea perpendicular, siempre tomando como referencia el centro del arco, ¿sí? Y a partir de ahí voy a tener que trazar una línea perpendicular a lo que es la línea, sería la recta, donde con la recta, perdón, cuando hacíamos empalme, ¿se acuerdan? Que decíamos en este caso el empalme de una recta y una curva. ¿Y esto qué era? Este punto. Punto de tangencia. El punto de tangencia, ¿sí? Entonces fíjense que ahí tengo una línea perpendicular y acá tengo el otro. Entonces esto me va a servir a mí como si hago una prolongación de esta línea, una extensión, tengo la línea auxiliar de cota acá, la línea auxiliar de cota acá, y voy a trazar ese arco concéntrico. Siempre el valor de la cota o la cota propiamente dicha va ubicada sobre la línea de cota, sobre la línea de cota. Y en este caso se coloca, fíjense, un símbolo de arco que es una línea cortita
en forma de arco y que abarca o cubre a todo el valor numérico o cota propiamente dicho. Las imágenes les dice todo cómo tienen que acotar cada uno de ellos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hay que colocarle la cota a una cuerda? ¿Y cuál es la diferencia con lo que acabamos de hablar? Bueno, la cuerda es lo que yo voy a medir de vértice a vértice de manera recta. Ya no considero el ángulo. Eso es la cuerda. Entonces, a partir de los extremos de este arco, voy a levantar una línea auxiliar y una línea auxiliar de manera perpendicular y voy a acotar de manera horizontal o voy a medir de manera horizontal y ese es el valor de la cuerda. Entonces, por eso dice que la línea de cota será una recta paralela a la cuerda o de igual longitud. Les voy a fallar acá sobre esto para que entiendan. La cuerda sería esto. Esta es la cuerda de un arco. Lo que se mide de extremo a extremo o de vértice a vértice de ese arco. Por eso dice que la cota es una línea paralela. ¿Estamos? Y ahora, ¿cuál es la diferencia o cómo voy a acotar un ángulo? Bueno, es simple. Con un arco, o un arco sería, la línea de cota va a tener una forma de arco, pero para yo trazar ese arco, ¿qué voy a considerar? Tengo que considerar el centro o vértice del ángulo que estoy acotando. En este caso, voy a poner mi compás acá, en este centro, y voy a trazar ese arco, que es la línea de cota en forma de arco. Bueno, ahí la norma les presenta dos ejemplos, uno de 60, otro de 30 grados, y el otro es como un arco más chico. Muy bien. Ahora, sucede que tengo que acotar, pero no quiero poner el arco, no quiero poner el arco, pero le quiero poner el ángulo y quiero ponerle el radio a esa figura o esa vista que me dan a mí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Primero voy a tener que trazar, definir el centro, que ya lo tenemos definido. Es cuando nosotros hemos trazado esta semicircunferencia, yo tuve que tomar un centro, que sería este, ¿no? Mi centro. Y ese centro lo voy a marcar como una línea de eje, y le voy a cruzar una línea muy corta. Bueno, yo sé que ahí tengo el centro. A partir de ese centro voy a trazar una línea recta. Bueno, no sería este caso, ¿no? De la línea recta. Esa línea recta que nace desde el mismo centro, como dije recién, y la flecha que me indica a mí lo que yo estoy acotando va por el lado de adentro de la que yo estoy acotando, el radio, por el lado de adentro del radio, ¿sí? ¿Y por qué va del lado de adentro? Para que nosotros indiquemos que desde este centro hasta acá tengo un radio de 11. Para que se identifique esta cota, siempre vamos a anteponer la letra R y luego va el valor de la cota propiamente dicha. En este caso, hay varios ejemplos en donde en uno está puesto este que acabo de dibujar o tallar en la primera imagen de la derecha, de la izquierda. Después tengo otro tipo de arco, otro tipo de acotación. Fíjense que en este caso es como que está afuera. Y a partir, ¿por qué? Porque este arco que han trazado acá o que se ha dibujado, el centro está a 27 del eje que tengo acá. A 27 ubico el centro.
y a partir de ahí mido un radio 16 anteponiendo la letra R e indico. Puede pasar esto otro, es decir, yo necesito no leer o cambiar, yo a mí me gusta que se lea en un plano todas las cotas en el mismo sentido, es decir, de manera horizontal. Entonces, ¿qué nos permite la norma? Que yo a partir de este centro trazo una línea y luego ¿qué? Puedo quebrarla de manera horizontal y sobre ella colocar el valor que yo estoy representando anteponiendo la letra R. ¿Se entiende? ¿Está ahí? Y en este caso, fíjense, se puso la flecha afuera. ¿Por qué? Porque puede darse que la situación que esa circunferencia que yo estoy, perdón, ese radio que estoy acotando, la pieza tiene un espesor importante a considerar. Entonces, ¿qué me está diciendo el ingeniero que me muestra esta vista? Oiga, arquitecta, mire, esto tiene un radio 9, pero fíjese el espesor que tiene la pieza. No se olvide, para que cuando tengamos que rellenar esto, o toda esta parte, no nos encontremos con sorpresas. Supongamos que es molde. ¿Estamos? Bueno, la otra forma o la otra imagen que tiene al lado es lo mismo de esto, pero con la línea quebrada, con la línea de cota quebrada. Y en este caso, cuando dice que por razones de claridad no queremos, un poco lo que acabo de decir, que la flecha toque a ese arco, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Miren, acá abajo explica. Se extiende, se continúa con una línea fina el borde del arco. Es decir, como que tengo una referencia, entonces yo lo prolongo, lo extiendo afuera del dibujo, pero no separado, y ahí voy a indicar el radio. O, en este caso, han extendido, han prolongado la línea de eje, del eje de estos tres agujeros, siguiendo, y acotamos siempre teniendo en cuenta ese centro. Y en esta imagen del costado nos está mostrando cuando los radios son muy chiquitos, muy pequeños, que no permite que podamos colocarlos adentro a la acotación, la ponemos afuera con una línea quebrada y le anteponemos la letra de R, que es la de acá. Ahora, si tengo una situación como esta, en donde mi dibujo es un poco más grande, y no me interesa indicar el centro de esa figura, yo puedo acotar. Fíjense, acá dice radio 45, y en este caso no lo veo al centro, que es lo que venía indicándoles yo. Pero esta línea de cota, que ustedes ven acá, está en la dirección del centro que esté en algún punto, pero no lo marco y no está mal. La norma también me lo permite. Entonces, cuando hagan los prácticos y les pidamos que acoten los radios, habrá que estudiar cuál es la situación de la pieza o de la vista y voy a tomar las decisiones. Y en estos otros dos casos, en donde el centro que se utilizó para trazar este arco o este arco queda fuera del dibujo, porque fíjense que acá me está indicando que tengo un radio de 68 y el otro es un radio de 70, que no sé si son 70 metros, 70 milímetros o 70 kilómetros. Entonces, el centro queda fuera del dibujo. Bueno, la norma dice, usted, ingeniero, ¿qué va a hacer? Va a tomar la línea de referencia que utilizó del borde del arco o el extremo del arco y me va a indicar que a 6.5 se ubica el centro de ese radio, el centro de ese arco, ¿sí? Pero no lo hago coincidir. Y fíjense que por eso hace una línea quebrada. Y sobre la línea de cota indica que ese radio es de 18. Pero si yo a esto lo prolongo de tal manera,
cuando, como queda fuera el dibujo, le tengo que dar otra hoja, qué sé yo, voy a llegar a encontrar que este punto, esta línea, está apuntando o en dirección, como quieran, a donde está el centro que usaron para trazar este área. Bueno, en este caso es lo mismo, solo que acá, ¿qué pasó? Tomaron como referencia la línea de eje o del centro donde va el arco. Hacemos centro acá y también está indicando que está fuera del dibujo, por eso tiene una línea quebrada. Esto es bastante claro, ¿no? No creo que haya dudas sobre esto, así que vamos a hacer. Luego, en este otro caso, donde tengo varias información en cuanto a lo que son los radios, tengo 1, 2, 3, 4 y 5, los radios en este caso se miden o están marcando los con referencia a lo que son los centros, ¿no? De cada uno de estas circunferencias. Y fíjense que se ha utilizado o se ha aplicado el sistema de lo que tiene que ver con las cotas progresivas. Es decir, vamos del mayor a menor, utilizamos la misma línea de cotas para todos, pero solamente, fíjense, tiene un extremo la flecha. Ya lo vamos a ver en detalle a esto de lo que es una cota progresiva. No tiene los dos extremos, ¿eh? Así que ojo con este sistema de acotación. De menor a mayor, y se acota o se coloca un extremo de cota de un solo lado. Eso es cota progresiva. Y en este caso, dice la norma, ¿qué nos va a pasar cuando nosotros necesitamos acotar los diámetros? Recién hablábamos, ya vimos ángulos, vimos arcos, vimos cuerdas, vimos radios. Ahora veamos cómo se acota un diámetro. Bueno, lo mismo que la anterior, pero acá vamos a anticiparlo, vamos a anteponer el símbolo de diámetro al valor de la cota o a la cota propiamente dicha. Pero ese símbolo de cota es como, ¿se acuerdan cuando vimos los elementos de cota y hablábamos que nosotros vamos a utilizar como extremo de cota una flecha, podría ser una flecha, en donde esa flecha era un triángulo isósceles que tiene una relación en donde su largo es 4 veces la altura? Bueno, en este caso la norma, no lo dice la profe ni el arquitecto, lo dice la norma, que tiene que ser un círculo cuyo diámetro sea igual a 8 veces la altura de la cota. A 8 veces la altura de la cota, cruzada por un trazo inclinado a 75 grados y que pasa por el centro de ese círculo. Y voy a decir lo mismo que dije para la flecha o extremo de cota. Esto se da con la práctica. Se imagina que en la escala que ustedes trabajan, no podemos estar fijando o midiendo, pero sí tiene que estar proporcional a que ese símbolo de diámetro tenga una medida que sea 8 décimas de la altura de cota. Y cuando digo altura de cota, me estoy refiriendo o haciendo referencia a lo que es la altura del texto, porque la cota en definitiva es un texto. El texto está compuesto por letras y números, ¿sí? Todo eso entraría en texto. Cuando vieron la norma sobre letras y números, cómo hacíamos una letra y cuál era la altura de un número, etcétera, etcétera. Bueno, esto entra en los símbolos, pero vuelvo a decir, esto con la práctica. Y ahí, fíjense, les está mostrando un ejemplo, cómo voy a acotar. Si tengo que poner una cota, en este caso dice, tengo un diámetro de 27. En este otro caso dice que en un diámetro de 19 antepone ese símbolo, pero esto sería una vista. Si se fijan, puede ser la vista de un tornillo. Le hacen un corte al tornillo y estamos representándolo en 2 dimensiones. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa si yo a este tornillo lo veo de frente, acá? Si tengo que ver acá de frente,
Es decir, si yo tengo que hacer una vista de frente mirando así, yo voy a ver un círculo. Entonces ahí no voy a poner diámetro, porque yo voy a acotar ¿cómo? Voy a definir el centro, voy a sacar desde el centro una línea de cota y voy a colocar que esto, esto es radio, y le puedo poner así, saco así, y digo que esto mide 8. Por eso la norma dice, cuando veamos el círculo, no le ponemos diámetro. Hay situaciones que, o pueden encontrar imágenes en donde sí le ponen el símbolo de diámetro. No está mal que le agreguen, pero por ahí es redundante, es reiterativo, y si estoy viendo un círculo, se supone que la medida es el diámetro. Ahora vemos esto, en la diapositiva. Fíjense, en este caso no hace falta que ponga el diámetro, porque yo le estoy indicando a Tayel que acá él tiene que saber que este agujero mide 26. Y ese agujero es importante que ustedes lo miren a la vista y puedan saber cómo tiene que trabajar, qué es lo que qué medida me están dando. ¿Sí? No me está dando medida de decir el largo, del espesor, de la pieza, no. Por eso dice acá que los diámetros se van a acotar exterior, se acotarán exterior, no puedo leer ahí, y paralelamente a uno de los ejes principales del dibujo, bueno, un poco que dijimos recién, en este caso es paralelo al eje horizontal, dice cuál es la altura de la cota, y el símbolo, eso ya lo dije. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que si no se puede acotar dentro del dibujo, porque va a quedar muy confuso, porque tiene muchas, la vista tiene muchas circunferencias, porque hay mucha otra información, entonces, ¿qué dice? Nos permite la norma que la línea que vamos a utilizar tiene que ser inclinada respecto del eje horizontal. Es decir, esta es otra forma de poder indicar el diámetro de esta circunferencia a la que vimos anteriormente. Y en este caso, fíjense, ha utilizado un sistema o un modo de acotar en donde la cota propiamente dicho está interrumpida y no sobre la línea de cota. Nosotros en ingeniería electrónica adoptamos que sea una cota que vaya apoyada, no, ya se quedó eso, no va a ser apoyada, que va sobre la línea de cota, pero no se apoya. Ojo con eso. Va sobre la línea, pero no se apoya. Miren, este 53 que ven acá abajo, va sobre la línea, pero no se apoya. No descansa el número en la línea de cota. Así que eso tengan mucho cuidado. ¿Y por qué no? Porque a veces los números tienen cierta forma que a veces se puede confundir y no es clara la información numérica o la cota, que es lo más importante, ¿no? Porque yo tengo que saber el número. La imagen de la izquierda, fíjense, es una pieza que si yo la corto, es simétrica y está representada a la derecha. Entonces, cuando la norma habla de que cuando tenemos cuerpos o piezas simétricas, nos permite que podamos dibujar solamente una parte, como en este caso. Es decir, a partir de este eje horizontal, se dibuja solamente una parte. Puede ser el eje horizontal, puede ser a partir del eje vertical, va a depender de lo que yo quiera mostrar. Pero lo que sí es importante indicar que trazo una línea de eje bien prolongada fuera del dibujo, en este caso de la pieza, y se le dibuja o se representa con dos líneas paralelas, como estas que están en los extremos.
Entonces yo estoy indicándole a Reynoso que esta pieza no es solamente esto. Le estoy indicando que esta pieza tiene una parte simétrica hacia abajo. ¿Me dan un segundo, por favor? Que tengo visita. Entonces, esto me va a indicar a mí, por norma, que es una pieza simétrica. Que a partir de acá, o sea, con esta representación que está acá, le estoy indicando que esto tiene una parte, o se espeja la otra parte. No sería, esto que viene a la derecha no es la imagen de esto, ¿no? Pero supongamos, si no esto que está acá arriba, que esto representa, decir, bueno, es esto. Pero le concluimos que la primera parte, o una parte, no la primera, o una parte, y ponga esta representación, es clarito que estoy indicando que es una pieza entera. Bien. Uno abre la casa a la tele, ¿viste? Esto de que uno está en la casa de manera virtual. Se abre la casa a todo el público. Si escuchan sonido los niños que están en computadora, la otra viene a preguntar. Estamos empezando. Así como está él se para, ve que tiene ropa colgada, que está bostezando y todo. Digamos, entendimos lo de la pieza simétrica, es muy importante esa representación. No se olviden, porque si no, el tornero les va a hacer la mitad de la pieza, que no la vayan a buscar y vendrá el dólar del cambio. El gesto, yo no sé vos, profe, si hay ahora veo un poco más de gente, para ver a todos los lados, si es que no hay dudas, si estoy yendo muy rápida, si tienen el atento y lo leyeron, que hubiera sido ideal, que ya lo habían leído, para que surjan las dudas y le pregunten a la profe, pero bueno, seguramente alguno lo leyó y puede tener alguna consulta de lo que voy explicando o no. Sigo. Sí, profe, sigo. Hay una sugerencia, arquitecta. Acá hay algunas piezas que nosotros cuando los chicos tengan que dibujar en el trabajo práctico número 5, que de hecho ya está en el campus, bueno, lógicamente hay piezas que son simétricas y van a tener que buscar, digamos, cuál es la cota más indicada, ¿no es cierto? ¿Qué dice la norma respecto a ese tipo de piezas? Justamente por lo que estaba usted explicando recién. Y bueno, después lo demás es sentido común, ¿no? Un poco es que se agarren el apunte, la norma, y comiencen un poco a estudiar sobre qué dice la norma con el sujeto a alguna particularidad que tenga alguna pieza gráfica, ¿no? Por supuesto, por Este, supuesto. así que nada, me parece que Yo de todas con el maneras, apunte, con la norma, pueden resolver todo lo que se les ocurra. Y lo demás es sentido común, es decir, a ver cómo quedaría más claro si yo acoto de esta forma. Uno cuando está construyendo, cuando está dibujando algo, tiene que hacerle interpretar a otra persona, no es para uno, es para que otro lo pueda leer y lo pueda interpretar y de hecho lo pueda construir, ¿no es cierto? tal Así cual. que, Sí, sí, sí. así que nada No, más. Sí. para eso son los sistemas de representación, para que encontremos la herramienta justa que nos permita transmitir gráficamente nuestra idea de lo que queremos que nos construyan, de lo que queremos que nos interpreten. Estamos, eso lo hagamos en las primeras unidades. De todas maneras, esta presentación yo se las voy a subir al campus porque al final tiene ahí agregado como algunos pasos para que sea más fácil un poco lo que está explicando el arquitecto. Bueno, Profe, y pero ahora sí, aprovechando que usted hizo una pausa para hacer preguntas, tengo una duda. Eh, Hay videos que no están subidos por un tema que
tengo mis apuntes todos, pero hay veces que no llego a terminarlos. Y cuando vuelvo a leerlos, se me complica. Y quiero volver a ver el video y no están subidos. Las clases grabadas, se puede decir. Exactamente. Bueno, yo la verdad que eso no depende de mí, primero. Y segundo, si tuviese que decir algo, con esta situación que hubo hace unas 2 semanas atrás, de que se cayó el sistema de toda la UTN a nivel nacional, que tuvimos bastantes problemas, creo que ustedes sabían que se conectaron por otros links, no sé cómo se crearon otros links, no el del campus, porque había tenido un inconveniente. Tal vez por eso están demorados o se perdieron algo. Eso tendrían que preguntarle al centro de estudiantes para que ellos se comuniquen con el área de TIC y les den la respuesta. Yo la verdad que nosotros grabamos y eso queda subido en la nube, nada más. Y siempre lo hemos grabado en la nube, nunca lo hemos grabado, yo nunca he grabado en mi máquina. Así que por eso digo eso, me parece que podría dar respuesta a la gente del centro de estudiantes que se comunica con el TIC. Ah, bien, bien, bien. Y otra cosa, profe, me acuerdo que usted dijo que iba a armar un apuntito de cortes y secciones, que iba a subirlo al campus. Eh, Porque yo estoy armando acá mis apuntes, todo, estoy preparando con eso y con las clases virtuales. Bueno, tendría que verlo porque no lo subí. Pensé que lo había subido. Lo subo. Está hecho el apunte, no sé por qué no lo subo. Ahora lo voy a anotar. Para no olvidarme. Okay. Es muy cortito, es un PDF de sección y todo. Cuando terminemos la clase lo subo. Bien, ahora vamos a ir a la situación que dice que contempla la norma o que establece la norma cuando tenemos que acotar piezas cuadradas, ¿sí? En donde la sección es cuadrada. Y en ese caso, fíjense cómo establece que vamos a utilizar una línea de tipo B, que es un poco lo que venimos aplicando para cualquier tipo de acotación. Y en ese caso, tiene que ser, dice, vamos a leer, el caso de la acotación de cuerpos o piezas de sección cuadrada perpendicular a una determinada cara, se utiliza la línea de tipo B, las diagonales de la mencionada cara, o anteponiendo la cota a un cuadrado que simboliza la sección cuadrada. Venían anteponiendo la R para radio, el símbolo de diámetro, y ahora para cuando tenemos secciones cuadradas, se agrega este simbolito. Y en esta figura que le pone la norma bastante clara, tenemos dos situaciones. Si es diámetro, esto quiere decir que tiene una sección circular, ¿sí? Redonda, y en este caso la sección es cuadrada. Por eso se antepone y se aclara esta situación. La norma también hace referencia o determina normas a cuando tengo que acotar una sección esférica, que sería la cabeza de un tornillo, por ejemplo, ¿sí? Profe, Entonces, disculpe, no sé si soy yo, pero se le escucha mal ahora. Se le escucha con ruido. A todos nos pasa. Sí, sí, se escucha mal, profe. hola, Profe, sí se la escucha, pero se la escucha mal, como si estuviera usando el teléfono y hubiera mucho viento, digamos. no me digas, ya que estoy sola, cerrada, nada. A ver, vamos a probar de vuelta lo de la configuración del aire. Ah, hola. ¿No será, profe, por el tema de que tiene abierto el micrófono el profe Raúl también? Por ahí suele pasar de que se duplica el audio. Me parece que me quedo sin internet porque A ver, acá... ahí me fijo si... A ver, profe, ahora. hola, hola. No, sigue igual, profe. Pareciera Bueno, que se tapó el micrófono, profe. El micrófono, seguramente. ¿saben qué? Que yo tengo una cámara con micrófono, no tengo otro micrófono, es la cámara el micrófono de la cámara.
Claro, desde configuraciones puede cambiar el micrófono para que utilice el micrófono de la computadora. Y supongo que ahí se escuchará mejor. Primero, yo no veo nada, no les veo, se me perdió el Zoom, no me deja entrar, no sé si ves mi hola. Ahí nosotros estamos viendo la presentación, arquitecta. No sé si hay algo que ese cuadrado, no sé qué. Por eso, ¿ves? No me deja ver nada. Ustedes ven que dice de Zoom. Ahí se fue y ahí se ve lo que estabas proyectando de cotas recién. Bueno, ahí apareció nuevo ese cuadrado. No, a ver, cancelando. ¿Siguen viendo el Power? Ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, se Hola. escucha, se te escucha, Diana, pero se Ah, escucha como si estuvieras lejos, ¿viste? Es como que, va, a ver, denme un segundo. y con un poquito de eco. Bueno, ahora voy a ver, ponerme estos otros auriculares. Ahora que no puedo, no puedo. Acá estoy, micrófono, y ahora, hola, estoy tocando lo de la configuración. ¿Sigue mal? Sí, profe, se sigue escuchando mal. ¿Cambió ya de micrófono? No, ahora denme un segundo. Hola, ¿me escuchan bien ahora? Sí, Sí, profe, ahora se profe. escucha bien. Con menos interferencia, sí. Bueno, entonces me parece que es el internet, pero no puedo ver lo que estaba presentando. Ahí está. Ahora se ve el power. Sí, profe. Sí, se ve bien ahí, perfecto. Se Bueno, escucha mucho mejor. puede ser con estas cosas de marcial. Entonces estábamos hablando ahora de lo que vamos la norma que dice en base cuando yo tengo que acotar un chapón, un perfil, porque ustedes, si yo dice que van a ser ingenieros electrónicos, pero también van a trabajar con este tipo de herramientas que tiene que ver y que yo necesito o un perfil para poder definir ese brazo robótico que ya les mostraba en la primera clase, o tengo que utilizar una chapa para poder perforarla y definir, para poder hacer toda la instalación
de un sistema de riego automatizado, etcétera, etcétera. Y en este caso, ¿qué nos dice la norma? Que para evitar que vamos a hacer varias vistas, vamos a poner, fíjense, esto que presenta la imagen es una chapa que está perforada en los extremos. Son 4 agujeros. Entonces, ha tomado una sola acotación. ¿Por qué? Porque en este caso son 4 agujeros de diámetro 5. Entonces, solamente indico en uno. No es necesario que repita. Si le acotamos el alto o largo, si se quiere en este caso, la distancia a los ejes que yo tengo que tener para definir el centro de esos agujeros, con respecto, fíjense, siempre tomo como elemento de referencia algún elemento, y en este caso es el eje de la pieza, y en este otro sentido. Y además, la norma me solicita, me pide de que yo pueda indicar el espesor de ese chapa, porque si no, cuando vayan a darle a la persona que va a hacer el trabajo, decir, bueno, ¿pero qué chapa vamos a usar, ingeniero? ¿Será una gruesa, una fina? Bueno, va a depender del uso que nosotros vamos a dar para que logremos esos agujeros, que al momento de que perforemos o agujeremos ese chapón, no se produzca porque es muy fino, se nos quebrajea, etcétera, etcétera. Entonces la norma dice cómo tengo que acotar en el caso de que tenga una chapa o un perfil. Los agujeros se acotarán también con un señalador en dirección al centro del agujero. Un poco lo que venimos diciendo a partir de eso. Y en este caso de la plancha o planchuela, ¿sí? Fíjense, las medidas se indican, las medidas de la sección en orden decreciente y están separadas por un signo X o un signo por, y luego se indica el largo de ese chapón, separados por un guión y anteponiendo los símbolos según corresponda, si es cuadrada, si es rectangular, si es circular, etc. Entonces, esto es lo que habla la norma, de lo que está explicando acá. Yo tengo una planchuela que tiene 2 agujeros, en este caso, esta línea que representa, a ver si alguno se acuerda, es una línea curva a mano alzada. Representa un corte. Una interrupción, no un corte. ¿Esto qué quiere decir? Que esta planchuela es tan larga, pero que si yo la dibujo en su verdadera escala, no me da mayor información. No hay nada que yo quiera mostrar. Entonces, interrumpimos la pieza y lo que más me interesa mostrar es que en los extremos, tanto de la izquierda como de la derecha, tiene agujeros. Y en el centro no pasa nada. Entonces, le damos, acotamos cuánto tiene de ancho esta planchuela. Esos agujeros, fíjense, dice que son 11 agujeros, por eso no hay mayor información, sino que va a ser reiterada, repetirlo tantas veces, o dibujarlo, perdón, tantas veces, de diámetro 14, que es una sección rectangular de 40 por 100, de 40 por 10, perdón, de 40 por 10, y tiene ese símbolo del guión de 670. 670 me está representando la calidad del metal de la planchuela. ¿Qué quiero decir? Cuando ustedes vayan comercialmente, todos tienen un código o una característica. Chapa número 18 y ponen 670. Bueno, es una calidad gruesa, no lo manejo yo, ustedes lo sabrán mejor que yo después cuando vayan metiéndose en el tema como ingeniero, pero eso es lo que está representado. Y tengo acotado que a partir del extremo de la planchuela, tengo a 20, está el centro de este agujero, y con respecto al agujero siguiente hay una diferencia, hay una distancia de 35 entre los centros, ¿se entiende? Y acá, fíjense,
me dice que hay 8 por 70 medidas de la sección en orden decreciente, separados por un signo X, y luego el largo. Es decir, que esto me está indicando que tiene una sección de 8, a lo largo de 70 va a ser la misma sección. O sea, yo tengo que medir 70 y va a seguir siendo la misma sección de 8. ¿Se entiende hasta ahí? Y en el caso de abajo, en la otra imagen, es, Y el igual a 560 por... ¿Es? eso dice, mira, hay 7 por 6, 8 por 7, 56. Quiere decir que hay 560 en todo, hasta que llegue a los 560. Ah, está. Gracias. ¿Estamos? Bueno, la de abajo es lo mismo. Pueden encontrarse con este tipo de situación. Todo desaparece de vuelta, les aviso. Pero bueno, si ustedes me ven y me escuchan, yo sí. Yo no veo cámaras, nada, se me borra todo. Ahora, yo voy a ir haciendo como síntesis a medida que vamos agregando conceptos. Desde que empezamos esta clase, ¿no? Vimos lo que era arcos, ángulos, radios, diámetros, secciones cuadradas y circulares, piezas simétricas, piezas planchuelas y perfiles, y ahora vemos lo que es rosca. Lo más común es que ustedes comiencen a manejar el tema de las roscas, ¿no? Y acá, las roscas normalizadas, dice que se va a aplicar según las designaciones de esta norma, o sea, cómo las vamos a representar, también está definido por norma, y fíjense, acota el largo de la rosca, un poco acá, lo mismo que veníamos diciendo en el caso de las planchuelas, es una planchuela que tiene M45 por 1.5. Yo interpreto, fíjense, acá es M24. Yo Creo entiendo que que... M representaba el tipo de, Ay, qué fuerte. de rosca, profe. Por eso, estaba llegando a eso. Es decir, como en el anterior, el tipo de planchuela tenía que ver las características de la planchuela comercialmente, estoy hablando, bueno, acá también tiene que ver el tipo de rosca. Para el caso de roscas especiales, tenemos que poner toda la información correcta para que podamos entender e interpretar de manera correcta, y esos datos de lo que necesitamos los vamos a extraer comercialmente de quien nos provee esa rosca, del fabricante, pero la norma dice clarito que le tengo que poner todo lo que me diga el fabricante. Si es la rosca a la izquierda, a la derecha, si está media rosca, etcétera, etcétera. ¿Ves? Por eso dice rosca a la izquierda. En este caso, vamos a indicar de manera cuando giran hacia la izquierda o hacia la derecha, y acá hay una representación de lo que está estableciendo la norma, esto que ven acá, y esto que tienen acá, ¿qué les parece? ¿Qué es esto que está acá a 45 grados? ¿Qué me marca ahí? Corte parcial, profe. Esto todo es un corte parcial. Dijimos, esto es una interrupción acá. Pero yo pregunto, ¿qué me representa o qué me está mostrando ahí esta imagen? ¿Era sólido? ¿Qué es sólido? Está mostrando la sección. Esta es la sección, que es macizo. No es hueco, por eso está rayado. ¿Estamos? Siga. Porque es bastante largo. Bueno, el tema de rosca o el tema de agujeros roscados, no me voy a detener mucho, es exactamente lo mismo en líneas generales. Les presentan situaciones diferentes, ya sea cuando yo tengo que indicar la profundidad del agujero, cuando puedo o cuando quiero indicar hasta por dónde o hasta dónde sale esa rosca, hasta dónde llega,
Y en el caso de los agujeros que son ciegos y que son para el caso de de los roscados atornillados, ¿cómo tenemos que acotar que en este caso? Para cada situación hay una manera de acotar. Fíjense, en este caso está indicando desde el borde interno, en este caso indica del borde de lo que sería la parte esa especial, como le llama la norma, que es esto que viene acá, que tiene como un doble roscado, entonces tiene un doble cuerpo con respecto a la parte exterior, ¿ve? Esto no le acota, pero acota ahí adentro. Y en este otro caso, el caso A, dice cuando la profundidad del agujero del núcleo y la longitud de la recta útil sin salida. O sea, no es perforante, no sale. Seguimos lo mismo, otro tipo de rosca, cuando es como muy chiquito y queremos cortar una rosca, hacemos como en otra escala, o como una ampliación, un detalle de eso que queremos acotar, y ahí debemos especificar, perdón, vamos a especificar nosotros cuál es el diámetro exterior de la rosca, más el espesor y lo que me da la máquina del torno para hacer la rosca, vamos a alcanzar la dimensión que nosotros queremos. Acá hay un ejemplo que es lo que es un M12 con una profundidad de agujero, bueno, un poco lo que habíamos recién, ¿no? Y en el caso de que es muy chiquitita, la rosca menor de 5 milímetros, se acota por afuera, ¿ves? Y le pone la M, el tipo de rosca. Esto que les he puesto acá, yo he visto que en una clase que han dado, o un taller que han dado en la Universidad Tecnológica una de las tecnológicas de Buenos Aires, y me pareció bastante interesante, en donde habla que todos los elementos que pertenecen a una pieza acotada van a estar definidos siempre y cuando conozcamos cuál es la posición de esa pieza y las dimensiones, que por supuesto me va a dar las cotas. Entonces, si hablamos de cota de dimensionamiento, cota de posición o cotas superfluas, pueden encontrar en algunas bibliografías, en algunos textos. Y en esto tenemos que marcar, cuando hablamos de cota de dimensión, tenemos que representarle, indicarle, marcarle todas las dimensiones, si está en 3 dimensiones o está en 2 dimensiones. Si está en 3, alto, ancho y profundidad, y 2, generalmente es ancho y alto. Si es una cota de posición, hace referencia que yo estoy tomando como referencia algún elemento que pertenece a ese objeto para poder dar la posición, tal cual lo dice la palabra, con respecto a la altura, al ancho y a la profundidad, siempre y cuando nos manejemos con un sistema, que ya lo vamos a ver eso, de referencia o un elemento de referencia. Y las cotas superfluas, ¿sí? Es lo que siempre venimos diciendo, o lo que dijo el arquitecto hace un momento, de colocar cotas de más. Entonces, si yo en una vista he puesto una cota que me indica un diámetro, en la próxima vista no voy a repetirla por más que no le ponga el símbolo de diámetro, porque sería, entorpece el dibujo, genera confusión, etcétera, etcétera. Ahora, ya conozco qué es una cota, cuáles son los elementos de cota, cómo tengo que acotar, si es un cuadrado, si es un círculo, si es un rectángulo, si es un diámetro, un arco, una flecha, una planchuela, etcétera, etcétera. Pero para eso tengo que saber, acá la norma define como métodos para acotar. Yo digo, ¿qué tipo de acotación utiliza usted en este dibujo? Y para eso vamos a ver. Uno de ellos se llama encadena. ¿Qué significa acotar en cadena? Que yo voy poniendo las cotas de manera parcial, pero consecutivamente.
Fíjense que es un poco lo que más usamos nosotros, ¿no? Sería como una de las formas de acotar más comunes que podemos ver. Y en este caso, que es una chapa rectangular, dice la norma, y acá hace acotación en cadena. En esta parte de una línea de referencia de cota, y voy a poner una sola línea, y esa, a partir de ahí, voy a ir poniendo las otras. Es decir, que a partir de este borde y hasta el eje de este agujero, tengo 60. Pero a continuación, voy a seguir con la otra cota. En este caso, porque son iguales. Que ya vamos a ver también que acá no hace falta que se repita porque no hay nada de información relevante. Ya vamos a ver cómo se ve. Entonces, la cota en cadena es cuando voy acortando de manera parcial, pero consecutivamente, una a continuación de la otra. 30, 180, 30. Total, 240. 26, 28, 26. Bueno, no pudo colocarse acá, le puse directamente 80 en la otra vista. Dice, a las cotas de sentido longitudinal superior e inferior y la disposición de las parciales de 60 milímetros deben estar en la parte inferior. Fíjense cómo en la parte inferior es como que detalla y en la parte superior como que va haciendo parciales consecutivas hacia arriba. 30, 180, 30 y acá le da 140. Acá va a poner 60, 60, 60 para detallar. Esto es acotar o usando cotas en cadena. En este caso, también, por supuesto, depende de la vista que nosotros estemos trabajando, puede ser de manera horizontal, vertical o inclinada, pero el método es siempre el mismo, es decir, a partir de una línea de referencia de cota o una línea auxiliar de cota, voy a trazar una sola línea y voy acotando de manera parcial y consecutivamente, una al lado de la otra. Esto es vertical, esto es horizontal y esto es inclinado. En el caso de que trabajemos con una pieza cilíndrica, ¿qué me dice la norma? También puedo utilizar una acotación en cadena. Esto es una vista de una pieza cilíndrica, ¿sí? Pero se coloca, se acota, perdón, lo que es la superficie exterior en la parte superior, como dice acá de la pieza, los 226, 26, mientras que las longitudes que determinan su forma interior se colocan en la parte inferior. Entonces, la superior es un poco el total, la síntesis de lo que es la pieza, todo lo que es la parte exterior. Y lo interior se acota con el sistema de cadena, perdón, pero en la parte inferior. Y acá hay otra forma de acotar, y que se llama acotación en paralelo. La anterior era en cadena, esto es en paralelo. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tomar un solo elemento o una sola línea de referencia, o una línea auxiliar de cota, y a partir de ella voy a tomar el resto de las cotas, ¿sí? Siguiendo esa, o respetando ese punto de base, línea de base, de manera progresiva, continua. Mire, este sería el punto base, este lado. A partir de esto voy a decir, bueno, yo sé que el borde o la arista de la chapa tengo 12.5 para ubicar este centro. Tengo 23 para ubicar este centro. Tengo 68 para este, y así sucesivamente hasta que la chapa o la chapón o el perfil, lo que sea, tiene un total de 91. Entonces, tomo como referencia una línea o un punto o un elemento. ¿Me siguen escuchando, cierto? Sí, profe. Ok, porque no veo a nadie, repito lo que dice. Esto sería acotación en paralelo. Se disponen de manera paralela, partiendo todos de una misma línea auxiliar o base de medición.
Eso dice la norma. Y abajo dice, acá se indica una cantidad de agujeros con fresado, tienen forma rectangular, siendo necesario indicar las medidas del largo y del ancho, y se eligió el ángulo superior izquierdo como punto inicial para las distintas medidas. Y acá voy a hacer una aclaración por si me olvido. Cuando uno va a acotar, tiene que saber dónde va a ubicar las cotas. La norma lo dice, que siempre tengo que acotar separado del dibujo a una distancia aproximada de 1 centímetro, esta separación. Y en ingeniería civil se aplica que se acota a la derecha y abajo del dibujo. Obviamente que cuando acoto arriba y a la izquierda no significa que están mal. Eso sí, es cuando necesito seguir agregando, aparte de la parte inferior y la derecha, más cotas porque es un dibujo complejo y no quiero que se genere una confusión, entonces puedo ubicar las cotas para estos lados. Pero siempre se tienen que acordar que la norma dice que tiene que estar separado 1 centímetro del dibujo. Bueno, este es el caso que tenga que acotar un buje utilizando el método de paralelo, ¿sí? Fíjense, toma como base o línea punto de referencia este lado y comienza a acotar el largo. Mientras que en el caso, en el otro sentido, va a acotar los diámetros. Por lo tanto, ahí no voy a tomar un elemento de referencia. Eso está indicando esta imagen. Solamente para las longitudes. Y luego tenemos otra forma de acotar que es combinado. Es decir, un poco se acota una parte en cadena y una parte en paralelo. ¿Cuándo voy a utilizar estos dos sistemas? Cuando la vista o el plano así me lo permito o lo necesite, ¿verdad? Porque si en este caso yo tomo en forma paralela, fíjense a partir del elemento de referencia, voy haciendo y acotando de manera paralela una continuación de la otra, y en el caso de la cadena, en cadena, también a partir de ese elemento de referencia, pero hago de manera consecutiva, parcial y de manera consecutiva. Esta es una imagen que está puesta en la norma de una otra forma de acotación que es la progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? También voy a partir, se los voy a sintetizar con todo esto que dice acá, para que no nos hagamos confusión. Fíjense, a partir de un punto o una línea de referencia, que en este caso le llama 0, yo voy a ir colocando líneas de cotas con su extremo correspondiente, pero si dice progresiva, se mide desde el origen esa medida y se van sumando las cotas de forma sucesiva. Es decir, vamos acumulando las medidas. ¿Qué quiero decir? Que yo medí de acá hasta acá, tengo 35. Pero si yo mido de acá hasta acá, tengo 287. Si yo mido de acá hasta acá, tengo 497 para definir el eje. Ya no pongo las cotas de manera parcial y consecutiva. Voy acumulando. Este sistema de acotación, que es el progresivo, lo pueden ver cuando tengan alguna oportunidad, se utilizan en planos de replanteo. ¿Qué son los planos de replanteo? Es cuando yo tengo que dibujar un plano, cómo voy a ubicar la casa en el terreno. Entonces se toman elementos de referencia, en este caso tomaron los bordes de esta chapa, que sería este borde, y a partir de ahí voy acumulando cotas hasta llegar a una cota total. Pero, ¿cómo la diferencio de la otra?
que solamente se coloca un extremo de cota. No van las dos flechas. Solo se coloca una en el sentido hacia donde voy midiendo. ¿Entiendes? Ah, estamos acá. Creí que me había quedado sin internet. Porque ninguno me responde, che, pregunto si se entiende, nadie me dice ni sí ni no. Sí, profe, sí se entendió. Bueno, sigo, porque si no, son las 6:20 ya. Wow. Bueno, sigamos. Entonces, y ahora viene otro tipo. Vimos cadena, paralelo, progresiva, combinada, y ahora vemos por coordenadas. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora, en vez de tomar un elemento o un punto de referencia, una línea de base del propio cuerpo o pieza, voy a considerar un sistema de coordenadas cartesianas o, sí, un sistema cartesiano. Un par de ejes X e Y. A partir de ahí voy a determinar cuál es la posición de ese cuerpo o pieza o de los puntos del cuerpo o pieza, como dice la norma, y voy a poder comenzar a acotar. Nosotros, cuando digo nosotros me refiero en electrónica, este sistema prácticamente no lo usamos porque se utiliza cuando queremos acotar grandes superficies, ¿sí? Y puede ser por coordenadas polares, en donde designa, ¿sí? Con lo que sería que a partir del centro, perdón, del sistema cartesiano hay un radio a partir del cual y un ángulo a partir del cual voy a ubicar ese punto, etc. Pero es importante que lo sepan. El ángulo polar es positivo y se indica desde el eje polar en contra del centro de la OCA antihorario. Vamos a medir los ángulos cuando utilicemos este sistema de coordenadas. Ustedes me dicen que sienten ruido, pero yo siento que alguien ahí está con el pico abierto, alguien tiene un micrófono, está escribiendo cualquier cosa en la compu y no está escuchando el radio de la otra. Bueno, este es otro tema del sistema cartesiano, que en este caso tomado como referencia. Este lado, en donde, perdón, el sistema cartesiano en este punto hace coincidir con el eje de las X de este lado, y en este caso el eje de las Y. ¿Sí? Va a depender también de lo que nosotros queremos acotar según el cuerpo o pieza. Podemos hacer o tener dos sistemas de coordenadas en una misma vista. ¿Y por qué pasa esto? Fíjense, acá le llaman el B, o este punto que tengo acá, B1, le dice la norma, y acá tengo otro, que es el B2. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque yo necesito acotar siguiendo la referencia de este sistema de ejes para estos agujeros que están inclinados con respecto a esto. Entonces se puede hacer una combinación de sistemas en donde uno lo designa como principal y otro secundario. Bueno, acá hay otro, fíjense otra manera de referenciar y de acotar según la posición de estos agujeros. Este es otro ejemplo que les invito a cuando repasen o cuando tomen la norma lo lean detenidamente, pero es un poco lo que les acabo de explicar. Y acá se va a dar la situación cuando tengo que acotar una pieza en perspectiva isométrica. Y en este caso, acá hay como es raro el tema de la acotación en perspectiva a mi criterio. Porque se acuerdan que cuando nosotros veíamos axonométrica, el dibujo no está en verdadera magnitud, porque la perspectiva isométrica suele pasar que deforma a la pieza, ¿cierto? Pero nosotros vamos a poner las cotas siguiendo de manera paralela a algunos lados, o en otro caso, la línea de cota va a estar perpendicular al dibujo, ¿sí? Y se coloca afuera de la pieza, pero siempre separada a 1 centímetro
Y en este caso, como dice, vertical y 30 grados a la derecha o a la izquierda. Fíjense, en este caso hay una perspectiva, se acota los agujeros, se acota estas distancias considerando un eje, una línea de base. Aquí hay una combinación de formas de acotar, los radios que acotaron. Acá no sé si tiene diámetro, no, no se ve. Entonces acá hay una acotación en cadena, esta también, esta es otra ejemplo de cómo se acota en una perspectiva isométrica. Y esto es lo último que me gustaría que por favor lo fijen, qué es lo que tengo que hacer o qué tengo que ponerme posicionado cuando yo necesito aplicar las cotas a un cuerpo o pieza. Como todos los otros temas, lo tengo que estudiar la figura, la pieza que yo necesito. La voy a mirar de arriba, de abajo, del costado, la voy a dar vuelta, me lo traigo más lejos. ¿Cuál es o sea, voy a hacer el reconocimiento de ese cuerpo o pieza para poderlo representar a través de sus vistas? Luego vamos a tener que poner o definir cuáles son esos ejes que yo voy a tomar como referencia para partir de ahí poder acotar. Después dice, se dará las cotas de posición y de dimensión necesarias sin repetir información y sin olvidar ninguna, ubicadas de tal manera que no generen confusión. En general se colocarán las cotas fuera de la pieza, a menos que por espacio y conveniencia en la claridad de la información convenga colocarlas adentro. Raras excepciones o en situaciones particulares, se puede también tomar la decisión de colocar las cotas en el interior del dibujo. Pero, vuelvo a decir, los dibujos de ingeniería electrónica, al tener ser piezas muy chicas, más allá de que utilicemos escalas de ampliación, a veces resultan confusos si colocamos adentro la cota. Tenemos que evitar, recuerden esto que también decía la primera parte, que hemos visto lo que era acotación, el cruce de las líneas de cota o las líneas de referencia. Tenemos que evitar para que no haya confusión. Nunca utilicemos los ejes y los contornos como las líneas de cota o líneas auxiliar de cota. Tampoco, bueno, como contorno, como línea de referencia o un contorno oculto de la pieza tampoco. Las líneas de cota o de referencia que no se crucen con los números o la cota propiamente dicha o el valor, distintas formas de que puedan nombrar lo que es la cota, la cota. No se puede acotar un elemento que no se vea en verdadera magnitud o deformado. Un poco lo que acabo de decir, no es conveniente, no es conveniente. Por eso cuando pongamos una cota en perspectiva, tenemos que saber o indicar de manera correcta la línea auxiliar, la línea de referencia o la línea de cota. Las líneas de cotas paralelas deben espaciarse uniformemente, aproximadamente 10 milímetros. Los números se deben dibujar a la mitad de la distancia entre flechas. ¿Qué quiere decir esto? Que la cota va a estar centrada. Eso quiere decir la mitad de la flecha. Creo que había otra más. Sí. Otra recomendación, las cotas más largas siempre van afuera, que va a ser, digamos, como el total de la cota, evitando que se crucen con las más cortas. No tenemos que amontonarlas, ni ubicarlas en un solo lado, sino que si decidimos que vayan hacia la derecha, todas las cotas a la derecha, si van hacia arriba, abajo o a la izquierda, raras excepciones. Colocar la cota de posición y dimensión de un elemento lo más cerca posible entre ellos y respecto a lo que se acota, como así también en la vista que mejor se interprete en la forma de acotar. Repito lo que dije hace un rato o refresco.
Si yo tengo un círculo, voy a acotarlo al círculo. Y si en la otra vista ese círculo aparece, ya no hace falta que lo vuelva a acotar. ¿Estamos? Porque la mejor forma me está expresando cuando muestro el círculo. Se pueden usar los ejes de simetría, referencia o de centro de perforaciones como línea de referencia para acotar posiciones. Se deben dar cotas entre centros de agujeros y siempre se acotarán con ángulos y no radios. Los dibujos mecánicos se acotarán en milímetros, como es el caso de ustedes. Bueno, ya hago una aclaración que para el caso de los civiles van a tomar los metros, en donde no se indica esa unidad de medida en la cota, ¿no? Nunca. Para eso, cuando hablamos de plegado de planos y la documentación técnica y el rótulo, porque ustedes hacen un rótulo muy simple, hay documentación gráfica de planos que tienen, por ejemplo, hablemos de un plano de larga, aguas de La Rioja, de gas, que tiene muchísima información, tienen rótulos como mucho más completos, con mucha información que realmente es la que se necesita. No solamente ponen la unidad de medida, sino la escala, ponen, bueno, mucha información. Los decimales serán del mismo tamaño que los números de las partes enteras, no separados por la coma, por supuesto. Se va a indicar, dice, siempre deberá indicarse la escala que se dibuja próximo al rótulo del plano. Va en el plano, no en la vista. Se pueden acotar mediante nota, debiendo leerse horizontalmente y fuera del dibujo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer una aclaración, una referencia o una nota, pero de una cota que no la puedo indicar o que no queda muy expresada por más que la norma pareciera que contempla todo. Pero supongamos que yo necesito que de la parte de la pieza que yo estoy haciendo tiene un chavetero, un chavetero, que quiero que sea de tal material, con tal espesor, y etcétera, etcétera. Esto voy a poner una nota en el plano y ahí lo voy a especificar. No dar por entendido una información ni genera la obligación de realizar operaciones matemáticas para la obtención de la cota, cotas claras, medidas claras, y dos elementos iguales tengan cada uno su cota de dimensión y posición, pudiendo ser mediante una nota. También cuando trabajamos con, si hay que hacer una aclaración sobre lo que son piezas. Señores, me cansé. Cuando uno habla de cosas. Bueno, me pareció, consideramos siempre importante que uno les presente la norma y explicárselas y para que ustedes cuando la lean y la estudien o para fijar los conocimientos sean un poco más claros. Pero siempre estamos trabajando con el objetivo de que ustedes sepan cómo voy a aplicar la norma. Eso es lo que me interesa, que aprendan cómo y cuándo se hacen las cosas. Todas las teorías las tienen que llevar a esas dos preguntas, a cómo y cuándo. Entonces, más allá de que se acuerden que la norma de acotación es la número tal, o en el artículo tal dice tal cosa. Eso no voy a evaluar. Yo voy a evaluar que si yo le doy a Tiziana o a Virginia una pieza, que ella me sepa decir, profe, yo en esto voy a hacer una vista según hizo él, frontal, superior, y voy a aplicar el método de cota progresiva. ¿Por qué? Porque la pieza me muestra ta. Eso es lo que busco que cada uno sepa. Eso es lo que quiero que alcancen en esta materia de sistemas de representación. ¿Cómo voy a representar una pieza? Porque sé qué tipo de línea, si es gruesa, si es continua, si es interrumpida, porque sé qué escala voy a aplicar para mostrarlo, porque sé cuál es la vista que voy a usar, porque sé cómo lo voy a acotar.
porque sé cómo voy yo decirle a mamá que quiero un té también, criado. Qué bien que lo atienden a usted. Mira, no tiene los auriculares, que no está escuchando lo que dice. Bueno, qué suerte. Le llevan el té, no puede ser, ya que uno nada. Míralo, cómo me está escuchando. Lo vengo a descubrir justo. Bueno, entonces les decía yo que esa es nuestra intención desde la cátedra del sistema. Por favor, siempre pregunten, ¿cómo lo aplico? Lo que me acaba de hablar la profe, contarme, o el arquitecto me explica en la práctica, y cómo y cuándo lo voy a aplicar. ¿Estamos? Bien, profe. Ok. Muy bien. Entonces, quedamos que el próximo martes vamos a tomar el esquicio que comprende el tema de acotación y el tema de sección y corte. Va a ser nuevamente, va a ser presencial, perdón, por grupo y oral. Vamos a tener una conversación así, tiki, 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 habré preguntas y conversaremos sobre esos dos temas con quien estemos en ese grupo. Por lo pronto, profe, y fijo, pareciera que tenemos 13 alumnos. Estás muteado, profe. Sí, no, tenemos, es la cantidad que estuvimos hoy Qué presentes, ¿no? Quizás con los trabajos prácticos hay un poquito más llegamos a 17, 16, por ahí la Bueno, participación. más o menos eso sería el grupo que Pero estamos manejando para sí, sí, poder sí. dividirlos. Sí, de todos modos, ¿tienes un grupo más reducido o podemos De irlo 5, a solo 5? yo. No. Yo pido 5 porque si no, no les voy a poder evaluar. Cuando son muchos, siempre hay uno que se queda callado y no es mi intención. Mi intención es cuando está con 5, Está bien. 15, 20 minutos, no más de eso. ¿Y lo haríamos en distintos horarios? Claro, claro. Ponele de 17 a 17:30 un grupo, 17:30 en el horario de clase. ¿Está bien? Presencial y listo. Tengo que esperar que me aprueben la nota del departamento y yo voy a pasarle por WhatsApp quiénes son los grupos. Perfecto, entonces eso ya estaría prácticamente confirmado para la semana que viene. Para la próxima clase. Perfecto. Profe, Escucha. ¿y nosotros también Bueno, rendimos ese día o no? Artaza, sí, también les voy a tomar virtual ese día. Artaza, Neri y Taller. Pero para ustedes, no voy a poder hacerlo oral, van a tener que ser escrito. Porque la gente que va a hacer oral, la intención es que lo que no me lo puedan explicar con palabras, vamos a tener pizarrón para que puedan expresar gráficamente. Así que también tengan bien estudiado el tema de los gráficos. O por ahí puedo dar un ejemplo, una pieza, y bueno, cada uno hace algo en el pizarrón. ¿Estamos? Bueno, profe, no sé si necesitas minutos para esto o acá se llama. Profe, Sí, nosotros nos no, conectamos. Sigue, profe, sigue. no, les quería comunicar eso, digamos que ya está en el campus, ya está el trabajo práctico 5. Me gustaría que lo descarguen y vayan viendo si ya pueden ir tirando alguna, ya ir planteando el trabajo práctico, por lo menos así lo podemos corregir la próxima clase. Si tenemos, bueno, tenemos el parcial, pero si queda algunos minutitos, lo podemos ir viendo, a ver si tienen algunas dudas. ¿Hay presencial? Claro, si alguien puede llegar y adelantar algo del trabajo práctico y llevarlo vemos si tenemos tiempo, lo podemos evaluar ahí después del examen, ¿no es cierto? Después de que rindan. Profe, la otra alternativa que se me ocurre en este momento es que
pueda ir un grupo que esté contigo evaluando el práctico. Claro, El otro grupo está en el coloquio conmigo y después cambiamos. claro. Igual nos irán a asignar la misma aula que tuvimos siempre, porque esas son aulas realmente grandes y yo creo que si usted está en un lado y yo estoy en el otro lado Y corrigiendo, no, ¿no? no, porque de última estamos todos concentrados en el mismo espacio físico. Entiendo que no, capaz que tengamos Ajá. dos aulas. Ah, bueno, mejor, mejor. Sí, sí, por Pero eso sí, digo. podríamos ir directamente todos juntos en el horario habitual, digamos, de 17:15, y yo voy corrigiendo los trabajos prácticos. Es más, hay chicos que deben trabajos prácticos. Si tienen alguna duda, aprovechamos a ella que nos podemos ver y conocer en forma presencial, y vamos evacuando las dudas en cuanto a los prácticos y después rinden, y hacemos viceversa. Los que están Sí, por rindiendo, eso te digo. después corregimos los prácticos. Sí, ¿Eh? sí. Yo vuelvo a decir, me parece que va a ser la mejor forma que podamos ver que uno de los coloquios pasen, porque de sección y corte nadie pasó. Y son notas que quedan para nosotros. Y yo, la verdad que lo que menos quiero es que ustedes no tengan notas o que tengan Claro. malas notas. A mí me interesa que aprendan más que la nota. Eso es lo que me interesa. Yo que el tema de sección y corte, no sé ahora si ustedes alguno tienen una duda o tienen algo que preguntar, es la oportunidad, pero No, nada. inclusive, digamos, si obtiene una buena calificación en el esquizo y después lo corroboramos en el práctico, ese concepto ya queda como cerrado y no estamos adelantando lo que se les va a venir más adelante, ¿no es cierto? Es como que ya, por lo menos los trabajos prácticos, yo estaba repasando un par de clases más, ya comenzamos con AutoCAD y ya estamos cerrando prácticamente todo lo que es la parte práctica. ¿Eh? Y así nos adelantamos para que cuando ya tengan que rendir física, análisis, otras materias, por lo menos en Están cuanto a más lo nuestro libres, ya queda todo cerradito, digamos, ¿no? tal cual. Bueno, todo se va a cerrar en el grupo de WhatsApp. Ahí voy a pasar toda la información y los grupos y el horario, pero la metodología va a ser eso. Teoría, coloquio, esquizo y práctica por otro lado, así que Sí, pueden llevar sí. los trabajos, van consultando con el profe y los otros son evaluados. Yo les sugiero que lleven todos los trabajos prácticos. El que tenga dudas sobre algún trabajo práctico que tenga que recuperar, lo vemos y lo corregimos ahí sobre todo los que tienen, no me acuerdo, el trabajo práctico 3, por ejemplo, que tiene muchos problemas con el tema o el 2, perdón, que algunos tenían problemas con los empalmes y demás, lo podemos corregir también ahí, cosa que nos sacamos todas las dudas. Y bueno, y lógicamente, si alguien puede adelantar sobre el trabajo práctico 5, sería lo ideal. Así que nada, arquitecto, yo creo que estamos. Bueno, ok. Profe, una Entonces, pregunta. sí, ¿A qué hora nos conectamos el martes nosotros? yo le voy a pasar todos los datos para todos. A todos para todos. Ok, profe. Bueno, gente, nos vemos el próximo martes. La carita, nos vamos a ver presencial. Y estudien. Ahora subo el apunte de sección y esta presentación de Power se lo subo al campo. Y está la norma también subida, así que si Ok, tienen duda. muy bien, voy a detener la grabación.